Ok, feliz mediodía para los que están en Costa Rica. Sé que nos acompaña Lucas desde la punta sur del continente, allá en Argentina. Para él sí es más tarde. Entonces, increíble. Gracias a Michelle y a Lucas por prender sus cámaras. Si los demás pueden prender sus cámaras, es épico porque así puedo verlos y no siento como que estoy hablando en un hoyo negro, que siempre es chivísima, pero además puedo ver sus reacciones y ver qué les gusta y qué no les gusta de lo que vamos a ir hablando. Buenísimo. La promesa es que estemos fuera de aquí a la 1 para que puedan seguir con sus días laborales o a dormir si son Lucas o lo que sea. El almuerzo nerdo de hoy es 5 piezas de contenido para ser más contratables y o conseguir más clientes. Durante la mayor parte de la presentación voy a estar hablando mucho en el contexto de contratación, pero pues un cliente eso es lo que hace con nosotros, ¿verdad? Nos contrata. Básicamente lo que quiero decir con eso es que 5 piezas de contenido para que nosotros generemos más oportunidades para nosotros mismos. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando un poco de eso hoy. Si tienen cualquier pregunta, ya saben, la ponen en el chat de una vez o podemos esperarnos al final, pero si la ponen de una vez es genial porque así vamos resolviendo dudas en el momento. Entonces, ¿por qué me encanta hablar de esto? Porque mi contenido fue y es y sigue siendo mi oportunidad. Ustedes, 8 personas que están aquí conectadas, más otras 36 que se registraron, más 6,670 y no sé cuántas que hay en Instagram, más 1,900 no sé cuántas que hay en el newsletter, me conocen por mi contenido. Es la única razón por la que me conocen, ¿verdad? Nosotros no nos hemos tomado un café juntos, no fuimos a la escuela juntos y me conocen solo por eso. Y eso es chiva en la parte social, pero también es increíble en la parte profesional. Yo estudié ingeniería civil, yo no estudié lo que yo hago hoy, ¿verdad? Mi carrera de 11 años que he tenido se ha basado en que gente confió en mí para generar valor y la razón por la que confiaron en mí fue porque expuse mis ideas. La manera en que expuse mis ideas fue a través de mi contenido. Entonces yo estudié ingeniería civil y tuve la idea de, bueno, no quería ser ingeniero, tenía todas estas otras ideas, quería meterme al mundo del emprendimiento, sobre todo al ecosistema emprendedor, y lo primero que hice fue comenzar un negocio, que es error número 1. Nada más de la nada, hey, voy a comenzar este negocio porque soy un genio, que era un coworking space. Yo tuve el primer coworking space de Costa Rica y la razón por la que no existe es porque fue un fracaso total. Vean las salas vacías, ¿verdad? O sea, pongo esa foto que fue como la única que encontré en Instagram de eso, pero esta era una charla y creo que llegaron 2 personas. Eh, lo que sí sirvió es que comencé a escribir acerca de las ideas que yo tenía de emprendimiento en Costa Rica. Y esas ideas las comencé a poner en un blog y hubo gente que comenzó a leer ese blog y eso me permitió que me recomendaran para ser juez de programas de emprendimiento cuando yo no había estudiado eso, ¿verdad? Me recomendaron para ser el director de la primera incubadora de tecnología en Costa Rica, que es la segunda foto. Esos son yo los llamo mis pollitos, mis emprendedores, que tuve, ese proyecto corrió por 7 años. Si yo hubiera solo entregado mi currículum para esos puestos y para esas oportunidades, me hubieran dicho que no, porque en mi currículum no había absolutamente nada acerca de mis conocimientos de negocios o no había un título de negocios, no había nada, ¿verdad? Entonces, si yo nada más hubiera entregado mi currículum, no estaría donde estoy hoy. Yo puedo hacer un trazo, yo puedo tirar un hilo del momento en el que estoy hoy a comenzar a compartir mi contenido en público. ¿Ok? Es completamente directo y les voy a estar contando exactamente por qué. Y yo quiero que ustedes hoy vean este contenido como sí, me hace más contratable y me destaca ante reclutadores de la industria en la que yo quiero, por supuesto, pero también les permite meterse a industrias en las que no tienen cosas que se pueden poner en currículum, entre comillas, ¿verdad? No tienen los títulos o no tienen las cosas que se ponen en un currículum normal. Entonces, vamos a estar explorando eso. Si tienen preguntas, si se nos están uniendo, si pueden prender sus cámaras, sería genial. Pueden ir haciendo las preguntas conforme vayamos avanzando. Entonces, si actúan sobre esta información, van a transformarse. Esa es mi promesa.
para ustedes de esta clase de 1 hora. Esta clase de 1 hora los puede transformar. ¿Por qué? Porque en un mar de currículums que todos son exactamente iguales los unos a los otros, aunque ustedes quieran creer que no, sí son, ¿verdad? O por lo menos 90% iguales. Ustedes van a destacar porque su currículum inmediatamente va a ser diferente, porque van a tener cosas que otras personas no tienen, que son sus ideas. La gente no pone estas cosas en su currículum. No es que no puedan, sí podrían, pero no lo hacen. Entonces, inmediatamente se destacan. ¿Y cuánta gente, digamos, piensen en sus títulos universitarios que ustedes tienen hoy? ¿Cuánta gente tiene el mismo currículum con el mismo título universitario que ustedes? ¿Verdad? Porque además hay otra cosa. Sí, Juan, pero es que yo me gradué de primera en mi generación de ingeniería industrial. Épico. Su título es el mismo título que la persona que quedó de última en esa clase, ¿verdad? El peor promedio, pues tal vez el primer promedio sí tenga un título diferenciado, tal vez el primer promedio tiene magna cum laude o algo ahí raro, pero del segundo al promedio al último promedio, todos tienen el mismo título, ¿verdad? Entonces, estas cosas, generar este contenido, los ayuda a transformarse en ya no soy igual a los demás. Incluso si ustedes tienen el peor promedio porque no eran buenos en la universidad, y eso pasa, pero tienen muchísimo valor que dar y tienen muchísimas ideas, su título de último promedio inmediatamente se convierte en otra cosa, ¿verdad? Se convierte en valor. Lo otro es que además, cuando hacemos procesos de reclutamiento o cuando estamos buscando que la gente nos contrate, generalmente lo que hacemos es que le decimos a un montón de gente, comenzamos un montón de procesos, ¿verdad? Y estos títulos que son exactamente iguales, se los damos a un montón de empresas y les decimos, porfa, ¿verdad? Las manitas ahí rezando, porfa, crean en mí. Porfa, que mi currículum sea diferente a los demás o que ustedes, no sé, mi nombre le llame la atención o algo en mi currículum le llame la atención, ¿verdad? Entonces estamos dependiendo de que otra gente nos escoja casi que al azar, porque más o menos esos son los procesos de reclutamiento, ¿verdad? Si su currículum dice algunas palabras o, vean, yo entre lunes y miércoles he estado revisando 250 aplicaciones a un programa de emprendimiento, 250. En un día reviso 80. ¿Ustedes no creen que hay una diferencia entre las aplicaciones que se revisan al principio del día y las que se revisan al final del día? Solo por cosas humanas, ¿verdad? Hay un estudio súper interesante de jueces en Estados Unidos que aprueban probation para personas en la cárcel, ¿verdad? Si los dejan salir o no los dejan salir de la cárcel. Y hay números que dicen que la gente que los casos que ven al principio del día tienen mayor porcentaje de aprobación que los casos que ven al final del día o antes de almuerzo. Entonces, no queremos depender de esas cosas, ¿verdad? Queremos convertir el proceso en otra cosa. Queremos más bien, imagínense qué épico que más bien sean las empresas que nos llegan a buscar a nosotros o los clientes que nos buscan a nosotros. En vez de estar prospectando en redes sociales y leads y un montón de cosas, que sea un cliente que nos diga, hey, Juan, yo quiero trabajar con usted. Hoy tuve una reunión que salió de la nada de una persona que me dice, tal persona me pasó su contacto, lo quiero contratar. Ni siquiera me pidió una propuesta, nada más me dijo, ¿cuánto me cobra? Justo hoy, en una industria de la que yo no sé nada, ¿verdad? Entonces, esas cosas nos pueden llegar a transformar gracias a poder poner en práctica este contenido. Y hoy les voy a contar de 5 cosas, nada más 5 cosas de contenido que tienen que hacer. Les voy a decir exactamente por qué funciona y les voy a decir cómo hacerlo. Entonces, siempre que hay un almuerzo nerdo, hay unos disclaimers. Esta idea no les asegura trabajo. No es porque ustedes hacen estas 5 piezas de contenido, mañana van a tener 17,000 trabajos o les van a dar promociones o contratos, pero sí los destaca. Se los promete, eso sí está garantizado. Sí los va a destacar. Que les den el trabajo por ese destacamiento es otra historia y ya no depende de ustedes. ¿Ok? Ni de mí. Crear contenido no es fácil. No va a ser fácil hacer estas 5 piezas de contenido, sobre todo si no han hecho contenido antes. Se los prometo que no va a ser fácil, pero el retorno de inversión es inmenso. Si hacen el trabajo de crear estas 5 piezas de contenido, el retorno de inversión va a ser grande. Se los prometo. Y lo otro es que depende de ustedes distribuir este contenido, porque si ustedes hacen estas 5 piezas de contenido y las dejan en su compu sentadas, ¿verdad? En su Notion o en su Doc, en su Google Doc o lo que sea, y no la distribuyen o no la comparten con los reclutadores, con los clientes, con la gente, no va a funcionar. Ese contenido no va a llegar a la gente por arte de magia.
¿verdad? Entonces, implícito en todo lo que vamos a ver hoy, hay un aspecto de, de pasar la barrera o el obstáculo de compartir esas ideas con el público, ¿ok? Entonces, quiz de 60 segundos, como comenzamos todos los almuerzos nerdos, y quiero que me compartan sus respuestas en el chat, por favor. ¿Cómo se escoge a quién contratar? Y aquí tenemos una persona de recursos humanos que yo sepa, y no sé si hay más, pero entonces, ¿cómo se escoge a quién contratar? ¿Cómo se decide a quién contrato? Pongamos que me entraron 100 solicitudes o tengo 100 posibilidades, 100 candidatos a quién puedo contratar. ¿Cómo escojo a quién contratar? Pongan sus respuestas en el chat, aunque sea una sola palabra. Si no saben, pongan no tengo la menor idea. Eso me ayuda también a entender a dónde estamos. Por expertise o afinidad al contrato a cubrir. Por la experiencia y conocimiento. Viendo, evaluando su trabajo previo. Ok, ¿qué más? Por oferta. Según las habilidades que se requieran. La persona que se adapte más al perfil del puesto y experiencia. Carolina dice 60% actitud, 30% conocimiento y 10% experiencia. De ahí sería épico. ¿Cómo se demuestra actitud en un currículum de papel? Sería genial, ¿verdad? Ok, y por ahí está nuestra reclutadora, nuestra persona de recursos humanos que no nos va a contestar porque sería trampa. Si en la entrevista dijo lo que debía decir, ok, ok, épico. Me parece fabuloso que estemos pensando en estas cosas y digamos que sí, ninguna de estas respuestas está mal, pero ¿qué pasa si no paso el primer filtro, que es el currículum, y no llego a la entrevista? Entonces ya no pude decir nada. Adiós, ¿verdad? La persona que más se adapte al perfil del puesto. De ahí sí, y yo sé que cuando la gente entrega currículums, muchas veces es gente que no se adapta al perfil del puesto, pero digamos que de 100 candidatos, 50 tienen un currículum que tienen el título y la experiencia previa que se adapta al perfil del puesto. ¿A cuál de esos 50 escojo, verdad? Según las habilidades que se requieren, misma historia, evaluando su trabajo previo. Y el papel también aguanta todo lo que le pongan, ¿verdad? Yo puedo poner, y todos hemos puesto cositas en el currículum que no sean exactamente exactas, por decirlo de alguna manera, y sí, después van a llamar a las referencias, pero no a todas las referencias, y yo escojo qué referencias darle, y a esas referencias les voy a decir, hey, lo van a llamar de tal empresa, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Entonces, es un proceso complicado. Los procesos de contratación son complicados. Primero, entonces, vamos a comenzar a desmenuzar cómo funciona eso. Y yo tengo la primera ley universal de contratación. Si han llevado el curso de precios, es muy parecida. Una contratación se da sí y solo si el valor percibido de la candidata es mayor al costo asociado de contratarla. ¿Ok? Importantísimo. Una contratación se da sí y solo si el valor percibido de la candidata es mayor al costo asociado de contratarla. Y si tengo varios candidatos que cumplen que el valor percibido sea mayor, pues el candidato que tenga mayor diferencia, o sea, que tenga mayor valor. Y ahí la palabra clave es valor percibido, no el valor que yo creo que yo tengo, el valor que la persona que va a contratar me ve. Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque usted puede tener 38.500 PhDs, pero si la persona que está contratando no le importan sus PhDs, entonces no tiene valor percibido. ¿Ok? O igual, yo tengo un PhD en un tema que no tiene nada que ver con esta industria. No tengo valor percibido. ¿Ok? Desmenuzamos un poco más eso. ¿Cuál es el valor percibido de una candidata? Bueno, que sea valor específico a la industria, eso puede ser, pero no siempre, ¿verdad? O sea, yo me puedo pasar de industrias, nada más tengo que la persona que está contratando perciba que yo sé cosas de esa industria. ¿Qué puede hacer dentro de la empresa, verdad? ¿Cuál rol puede cubrir? Y ahora dijimos, ¿verdad? Afinidad con el puesto, etcétera. Pero ¿qué ofrezco de habilidades dentro de la empresa? Si la candidata entiende los problemas que tenemos que solucionar, ¿verdad? Una persona puede ser de mercadeo, pero puede solucionar los problemas específicos que nosotros tenemos de mercadeo en esta empresa. Puede hacer cosas que nadie más está haciendo, porque si hay otra gente que está haciendo esas cosas, no lo tengo que contratar.
o digamos, puedo hacer cosas que otros candidatos no pueden hacer. Valor a futuro, ese es importantísimo, ¿verdad? No solo el valor que usted me ofrece hoy, es una persona que me va a generar valor a futuro en la empresa. Y misceláneo, si tiene contactos, ¿verdad? O sea, si yo traigo conmigo una cartera de clientes, si tengo contactos en ministerios o en el gobierno, ¿verdad? O cosas así, esas cosas siempre son temas de valor percibido. No vamos a entrar muchísimo en esto, nada más quería como dejar como claro cuál es el valor percibido y hay mil otras cosas, ¿verdad? Pero no vamos a entrar mucho en esto. ¿Cuáles son los costos asociados de contratación? Bueno, el salario y la compensación obviamente es un costo asociado, ¿verdad? ¿Cuánto le voy a pagar por mes? ¿Cuál es la compensación? El entrenamiento. ¿Es un puesto que requiere 6 meses de entrenamiento o usted ya sabe todo y no lo tengo que entrenar? ¿O aprende todo súper rápido? Entonces me va a cortar los costos de entrenamiento. Siempre vamos a querer bajar esos costos de entrenamiento. Y sobre todo, que ese entrenamiento no se pierda. Por eso el tema del valor a futuro, ¿verdad? Hay un costo asociado en contratar gente que está churning, como decimos en inglés, ¿verdad? Que está entrando y saliendo de la empresa. Entonces queremos gente que se quede más tiempo porque nos baja los costos de entrenamiento. Si hay un fit cultural, y ahí por ahí Carolina puso actitud, ¿verdad? Que es un poco eso, si hay un fit cultural con la empresa o no, si es una empresa seria, si es una empresa más de hacer locuras, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas estamos haciendo? No es la misma persona que trabaja en el Banco de Costa Rica que la persona que trabaja en un startup en Silicon Valley. Probablemente hay unas diferencias culturales ahí importantes, ¿verdad? Y hay otros costos misceláneos. Pero entonces la primera ley de contratación implica que hay más valor que el costo asociado de contratar. ¿Sí? Pero hay un riesgo, porque por más que yo perciba el valor en papel o en las entrevistas, yo no puedo ver el futuro. No puedo verlo, es imposible, ¿verdad? No, yo no me puedo montar en una maquinita, ir a ver el futuro y saber si esa persona que estoy contratando realmente sí funcionó o no funcionó, ¿verdad? Entonces, siempre que hay una contratación, hay un porcentaje de riesgo. ¿Será que esta persona es o no es? Y las personas que contratan siempre están lidiando con eso, ¿ok? Entonces, la segunda ley universal de contratación es, una contratación se da sí, solo si la confianza en que la candidata va a generar ese valor es mayor al riesgo. ¿Ok? Porque yo podría decir, ay, Juan tiene un montón de ideas, pero no tiene título, ese riesgo no me gusta a mí. No me gusta porque no tiene un background académico. A mí no me gusta y sí, tiene ideas increíbles, pero es mucho riesgo para mí. Eso es posible, ¿verdad? Pero entonces, el secreto es cómo hago para aumentar la confianza en que yo sí puedo generar ese valor que yo estoy diciendo que sí puedo generar. ¿Ok? La confianza en que yo sí voy a generar valor a futuro. Entonces, siempre me gusta ver la confianza y el riesgo como un espectro, ¿verdad? Si el riesgo es bajo, es un juego de azar. Casi que podría ser Team Marín de Doping Web, ¿verdad? Escoger al azar entre los 50 candidatos y alguno va a funcionar. Pero yo creo, y es imposible llegar a 100% de confianza en alguien, ¿verdad? Eso no existe. 100% de confianza no existe. Entonces, lo que estamos tratando es de estar en un sweet spot ahí de confianza. Y eso es subjetivo, depende de la persona que está contratando, ¿verdad? Hay gente que es más lanzada a contratar gente nueva y gente que menos. Nunca vamos a saber 100% antes de un proceso de contratación o con clientes. Lo más que podemos hacer es asegurarnos de aumentar la confianza lo más que podamos. Si aumentamos nuestra confianza lo más, o la confianza en nosotros más bien, lo más que podamos, vamos a irnos asegurando de estar más en ese sweet spot, ¿ok? Y eso es lo que nos va a ayudar a hacer nuestro contenido, nos va a ayudar a ver, a que la gente perciba el valor que nosotros sabemos que podemos generar y también nos va a ayudar a aumentar la confianza en nosotros. ¿Okay? Voy a leer un toque aquí, preguntas, ¿el valor percibido de mi producto o servicio es mayor al costo de obtener el mismo? Dani, para eso te recomiendo la clase de precios. Es una clase gratis que también está en la academia, pero es específico acerca de precio y producto, pero es lo mismo. El valor percibido del cliente tiene que ser mayor al precio de obtenerlo para que se dé la venta. Lucas pregunta si el valor percibido del candidato es mayor al costo. No existe una subvaluación del candidato contratado. Ok. Siempre, en cualquier relación de intercambio de valor, las dos personas tienen que salir ganando. Si yo le pago a Lucas exactamente lo que Lucas vale, el valor percibido, por el porcentaje de riesgo que siempre existe, yo pierdo.
¿Me explico? Y Lucas tiene que ver en la propuesta del cliente, tiene que ver mayor valor que las horas que está gastando en ese trabajo, digamos. Si no, también pierde. Entonces siempre hay un tira y encoge, pero nosotros nunca vamos a pagar por algo que vale exactamente, o sea, que nos cuesta exactamente el valor que nos da. Nunca, 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 nunca. Siempre vamos a esperar pagar por algo que es un poquito más alto. ¿Ok? Entonces no lo vean como una subvaluación. Eso no es. Es, sí, entre más valor quiero que el costo o la compensación sea mayor, pero nunca va a ser exacta. Porque si no, la empresa no gana nada. ¿Verdad? Quedan tablas. ¿Sí? Ok. Seguimos. Y ahí van poniendo sus preguntas si tenemos más. Entonces, los procesos de contratación actuales funcionan más o menos así. Se mandan 100,000 currículums que todos son iguales. No hay una percepción de valor clara. Además, la persona que está leyendo esos CVs tiene que hacer mucho trabajo para entender la percepción de valor, ¿verdad? Y estoy hablando de la mayoría. Probablemente ustedes tengan CVs increíbles que de entrada enseñan el valor, pero la mayoría de gente dice, trabajé en este lugar de este año y en estas actividades, ¿verdad? Y las referencias que tienen siempre son, Juan es súper buena gente y llega súper puntual. Siempre podemos depender de Juan. Todas las referencias son iguales, ¿verdad? Entonces, la persona que ve esos contratos, esos CVs, no tiene una manera fácil de ver la percepción de valor y ni tampoco confianza, ¿verdad? Sí, usted me está diciendo todo eso, pero no lo conozco, no sé quién es usted, entonces no confío. Después, si pasamos un filtro por obra y magia, por obra del gran señor de los cielos, pasamos a una entrevista, las primeras reuniones, ¿verdad? Entonces, en las primeras reuniones son para que el reclutador realmente trate de descubrir cuál es ese valor y cuál es esa confianza que tiene, ¿verdad? Está tratando en una llamada de 20 minutos o de media hora, está tratando de pasar ese filtro, ¿verdad? Y la otra cosa es que la mayoría de la gente que va a estas reuniones no se prepara. Entonces no le enseña bien al reclutador, este es mi valor y esta es la confianza que yo le puedo generar. Si pasamos ese otro filtro y llegamos a un grupo más pequeño de candidatos, probablemente esos candidatos van a tener valor parecido, ¿verdad? Si llegamos a la terna final o a 4 candidatos finales, muy probablemente el valor percibido de esos 3 candidatos sea muy similar. Entonces, ¿cuál destaca? ¿Cuál escojo? ¿El que me cayó mejor? ¿El que se viste más lindo? ¿Verdad? ¿Cómo escojo? Y ese es el problema con los procesos de contratación actuales. Por eso es que las empresas como LinkedIn hacen toda la plata del planeta Tierra. Por eso es que las empresas como Indeed.com hacen toda la plata del planeta Tierra, porque de alguna manera están tratando de alivianar esos procesos de contratación para las empresas que son engorrosísimos y a nadie les gusta. Los procesos de contratación son lo peor para las empresas. Toman demasiado tiempo, toman mucha plata, tienen mucho riesgo y el valor que no se está generando mientras tanto. Entonces, si yo, por ejemplo, Ariana, que está acá, que trabaja en recursos humanos, la tengo haciendo un proceso de contratación, ella todo ese tiempo que está haciendo ese proceso de contratación no está haciendo otras cosas. Entonces, quien les haga el proceso más fácil siempre va a destacar, siempre. La persona que hace el trabajo le pagan. Si leen mi correo los lunes, hace un mes o 2 meses hablamos de esto. Quien hace el trabajo le pagan. Entonces, en vez de poner al reclutador a pensar tanto y averiguar tanto y hacer tanto trabajo, yo se lo voy a dar porque ya mi contenido lo dice todo. Tome, lea esto. Esto es lo que yo hago por usted, ¿verdad? Y a esa persona también la van a buscar. Mi contenido debería de hacer más fácil el trabajo de los reclutadores o de los clientes, si estamos viéndolo como una contratación de un cliente. Debería de generar confianza en mí y destacarme. ¿Ok? Entonces, debería de contestar cuáles son mis ideas únicas de la industria y los problemas. ¿Verdad? Conocimiento de industria. ¿Qué valor he generado antes? Y no solo en bullet points en un CV. ¿Qué valor he generado antes? En casos de estudio. Expliquémoslo. ¿Y por qué ese valor es diferenciado? Ojalá. ¿Por qué puedo generarles confianza? ¿Por qué ustedes deberían de confiar en mí? ¿Cómo mis experiencias, aprendizajes, etcétera, me hacen destacar? Las experiencias de Lucas en Argentina no son las mismas que Carolina en Costa Rica, no son las mismas que Dani, no son las mismas que Kaylin, no son las mismas que Wendy. Todos tenemos experiencias de vida diferentes, ¿verdad?
Yo tal vez me leí un libro que no se leyó Carolina, aunque nos graduamos del mismo lugar. O tal vez yo tuve una pasantía en un lugar que no tuvo Carolina. ¿Cómo hago para que la gente vea eso? Y vea no solo que lo hice, sino cuál es el valor de haberlo hecho, que eso es lo importante. ¿Cuál es mi misión? Que básicamente le da confianza en mi futuro a la empresa. ¿La misión de Juan se alinea a lo que está haciendo esta empresa? ¿O nada más es un guerrillero de trabajos? O sea, nada más quiere un salario que no está malo ser un guerrillero de trabajos, pero yo tendría a confiar más en una persona cuya misión se alinea más a la misión de mi empresa, ¿verdad? Porque me reduce costos a largo plazo y me genera más valor a largo plazo. ¿Qué otras cosas ha aprendido o quiere aprender? ¿Verdad? Fui seleccionado nacional de rugby. Tengo un doctorado en filosofía griega. Ok, muy bien, pero ¿qué valor aporta todas esas cosas? ¿O cuáles cosas quiere hacer a futuro? Quiero hacer un trabajo pro bono en tal cosa porque eso me va a ayudar, etcétera. Entonces, para llegar a la carnita, las 5 piezas de contenido que logran eso, en mi experiencia, o sea, basados en esta diapositiva, ustedes pueden construir infinitas piezas de contenido, ¿verdad? Las que ustedes les dé la gana. Yo recomiendo estas 5, ¿ok? Una que sea mi misión. La primera que hagan. ¿Cuál es mi misión? Demuestra pasión por la industria y por desempeñarse en ella. ¿Ok? Yo quiero que esta sea mi misión. En la industria en la que sea que ustedes tienen su misión, ¿verdad? Demuestra que ha pensado en su vida y este trabajo es una decisión intencional. ¿Ok? Y no se preocupen por cómo se hace esto, ya lo vamos a ver ahorita. Esto es nada más enseñándoles cuáles son las piezas de contenido. ¿Cuál es mi misión? Esa es la número 1. Número 2, mis ideas únicas sobre la industria y puesto. Y pongo únicas entre comillas porque no quiero que piensen que tengan que ser las ideas que nadie nunca más haya escuchado. No tiene que ser eso. Pueden ser ideas que sean comunes dentro de su industria, pero exploradas desde su punto de vista, desde su voz, ¿verdad? Esa pieza de contenido lo que hace es que demuestra que ha estudiado la industria y que puede generar valor que otra gente no puede porque no está pensando lo mismo que está pensando usted. Estas son mis ideas, esto es lo que yo creo de la industria actual o de este puesto, ¿verdad? Puede ser, esto es lo que yo creo de la industria de transporte en el país o esto es lo que yo creo del puesto de mercadotecnia en el país, ¿ok? Pero que sean ideas únicas. Y ojo qué interesante, les puse al principio que esto no iba a ser fácil, ¿verdad? Para hacer esta, sobre todo la 2, necesitan hacer research, necesitan hacer investigación, necesitan aprender, ¿verdad? Necesitan ir a buscar esas ideas. Tal vez ya las tengan, que sería genial, pero si no, necesitan ir a buscarlas. La tercera es el futuro de mi industria opuesto, ¿verdad? Y eso demuestra que ha estudiado la industria y que entiende las necesidades a futuro. Así va el transporte, así va el turismo, así va la banca, así va finanzas o lo que sea, ¿verdad? A futuro. Genera confianza de que es una pieza clave para el futuro de la empresa y que les puede ayudar a hacer realidad ese futuro. También puede ser cómo está cambiando el rol de un mercadólogo, ¿verdad? Cómo cambia el rol de un abogado, ¿verdad? No tiene que ser de la industria necesariamente, puede ser acerca de su puesto, ¿verdad? Porque un mercadólogo podría trabajar en diferentes industrias, ¿sí? Entonces puede ser específico al puesto. 5 piezas de contenido que logran eso, parte 2, la 4 y la 5, un trabajo épico que usted haya hecho. Esa es la número 4. Demuestra el valor que usted genera confianza en su conocimiento y manera de solucionar problemas, hacerlo tipo case study. Mucha gente pone esto en sus currículums. Si hacen bien sus currículums, tienen unos bullet points de las cosas que hicieron en el trabajo anterior. Pero los bullet points son simplificados, esa es la definición de un bullet point, ¿verdad? No podemos entrar y este fue el brief, y esto fue lo que hice, y este fue el problema que me topé, y esto me costó mucho, y esto fue súper fácil, o esto fue lo que aprendí. Entonces, hacerlo tipo case story en una pieza de contenido un poco más larga les permite básicamente que la persona que los está tratando de contratar diga, ahora entiendo perfectamente bien cómo trabaja Michelle, ¿verdad? Es como si tuvieran una camarita puesta en su oficina y los vieran trabajar, que a todos los reclutadores les encanta porque ya me produce muchísima más confianza, ¿verdad? Pero además me demuestra el valor que usted me puede generar. Y la quinta pieza de contenido es un error o situación negativa, los detalles de ese error o situación negativa, por qué pasó, qué aprendió
y cómo creció. ¿Ok? Que esta es la legítima pregunta de entrevista. ¿Verdad? Cuénteme de una situación que haya sido difícil. Sí, nos las van a hacer en la entrevista, pero si lo escribimos antes, tal vez ni me la hagan, entonces ya paso por encima del radar. Pero si me la hacen, ya me la sé porque ya la escribí antes. ¿Sí? Ese es otro de los valores de escribir todas estas cosas, que probablemente todas estas piezas de contenido se las pregunten en una entrevista, o muchas, ya las tienen practicadas cuando están en la entrevista. Entonces, esta demuestra que sabe cuáles fueron sus debilidades y que tomó acción para corregirlas. También demuestra confianza y que es una candidata más fuerte ahora de lo que era antes, demuestra crecimiento, demuestra que si vuelve a pasar algo, una situación fea o negativa dentro de la empresa, usted lo va a poder solucionar y va a salir del otro lado más fuerte. ¿Ok? Entonces, esas son las 5 piezas de contenido. Mi misión, y yo recomiendo escribirlas en este orden. Mi misión, mis ideas únicas de la industria, el futuro de la industria, un trabajo épico que haya hecho y una situación complicada o negativa. ¿Ok? Esas son las 5. Ok, suena épico. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer, que ya les dije, es hacer estudio, el desarrollo de las ideas, hacer research, ¿verdad? Investigar todas estas cosas y ese trabajo les toca a ustedes. Yo no lo puedo hacer por ustedes. Incluso algunos los puede tal vez trabar la primera, que es mi misión. Bueno, no sé, no he explorado mi misión. Bueno, ese trabajo lo tiene que hacer usted. En lo que sí les puedo ayudar es en cómo escribir. Ya una vez que tienen todo eso, cómo lo pongo en un papel. Bueno, en un papel suena muy anacrónico, pero en una pantalla de computadora. Y eso se hace escribiendo con frameworks. ¿Ok? Sobre todo aquí no estamos tratando de ganarnos un premio de literatura Magón. No sé cómo se llamará el premio de literatura en Argentina, pero en Costa Rica se llama Magón. Ese no es el propósito. Estamos tratando de escribir de manera clara para que la persona pueda entender. ¿Verdad? No queremos que diga, uy, un Gabriel García Márquez en potencia, porque no nos están contratando para ser autores. ¿Ok? Lo que queremos es transmitir ideas de una manera súper clara. Entonces, para eso usamos frameworks. Les voy a dar 2 frameworks hoy. Hay muchos, pero les voy a dar estos 2. Este framework es HTAS. Lo primero que van a poner es un hook, que es algo que está hecha para llamar la atención. Básicamente lo que le dice a la persona que lo está leyendo es, ¿qué me importa? ¿Por qué debería de seguir leyendo esto? ¿Okay? Entonces ese hook llama la atención. Si lo quieren ver, o sea, vean los títulos que les ponen a los videos de YouTube o a los Reels o cosas así, ¿verdad? Lo primero que quieren es que usted capte la atención, porque si usted no lo quiere leer, ya no importa lo que diga adentro, ¿verdad? Si el reclutador no lo cliquea o si la persona que entra a su website no cliquea eso, ya no importa lo que dice adentro. Entonces, primero el hook. Después una tesis. ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es su idea? Después una antítesis. ¿Cuál es el reto? Esta es mi idea, pero tiene este reto, ¿verdad? Eso genera tensión y es divertido de leer y le hace ver que usted entiende que no todo es fácil, ¿verdad? Ah, esta es mi idea y va a ser facilísimo, ¿no? ¿Cuál es el reto? Y la síntesis. ¿Cómo se sobrelleva ese reto para lograr la idea? ¿Ok? Este tipo de framework es épico para futuro de industria, ¿verdad? Esta es mi idea acerca del futuro, estos van a ser los retos y así es como podemos llegar ahí. ¿Sí? Es buenísimo para ideas, cuáles son sus ideas únicas, que es el contenido número 2. Es buenísimo también para errores o situaciones negativas porque están haciendo lo mismo, pero en retrospectiva, ¿verdad? Esta era mi idea, esto fue lo que salió mal y así fue como lo sobrellevé. O esta era la idea de la empresa, esto fue lo que salió mal y así fue como lo sobrellevé, ¿verdad? Y para casos de estudio también. Esto era lo que queríamos hacer, tuvimos estos retos en el camino y así fue como lo logramos. ¿Ok? Entonces, este framework es facilísimo. Literalmente, el hook puede ser 2 líneas o el título. La tesis es un párrafo, la antítesis es otro párrafo y la síntesis es otro párrafo. Listo. Contenido hecho. Yo sé que lo hago, no estoy tratando de que suene demasiado fácil, pero cuando tienen práctica sí se hace demasiado fácil. Lo que les quiero decir es que esto no es un ensayo de 10,000 palabras, no es su tesis de grado, ¿verdad? Literalmente con un párrafo para cada sección lo logran perfecto. Porque además el reclutador no tiene tiempo para sentarse 3 horas a leer su monografía de el futuro de Costa Rica y las cibermonedas.
¿verdad? Ese no es el propósito. Entonces, un ejemplo. Hook, la impaciencia mata las ventas B2B. Digamos que estamos en mercadeo o en ventas. La impaciencia mata las ventas B2B. Ah, madre, qué interesante. La impaciencia, ¿cómo? Yo creo que, o sea, suave, los vendedores tienen que tener paciencia. Yo quería más bien que fueran súper activados. Hook, entonces quiero seguir leyendo. Tesis. El cliente dicta el paso de la venta y cuando esté listo para comprar, la marca debe estar top of mind. Esa es la idea. La antítesis, el reto es poder estar al tanto de los procesos de venta y coordinar los esfuerzos de mercadeo externos para poder estar top of mind. Requiere de estructuras y herramientas adecuadas. Ese es el reto. La síntesis, usando una estrategia ABC con las herramientas X, Y, Z, logran literalmente eso. Y eso demuestra, Juan sabe de ventas B2B, claramente, porque me lo está exponiendo, ¿verdad? Y esa es como una idea única. La impaciencia mata las ventas B2B. No mucha gente está hablando de eso. La mayoría de la gente, cuando usted les cuenta estas ideas únicas que usted tiene, dicen, claro, por supuesto, pero nadie las está hablando, nadie las está comentando ni las está exponiendo. Entonces, el solo hecho de que usted las exponga ya lo destaca. No tiene que ser la idea más, o sea, no lo tienen que invitar a dar un TED Talk por exponer esta idea. El solo hecho de exponer una idea, por más obvia o básica que sea, lo destaca porque nadie las está comunicando. Si lo puede además contar desde una perspectiva única, va a ganar. Y este es el otro framework, que si vieron la clase de storytelling, también pueden profundizar un montón más. Y esa clase también está gratis ahí en la academia. Acto 1, mundo actual y call to action. Básicamente, ¿por qué le tengo que hacer caso? O sea, sí, usted me está contando estas cosas, pero ¿por qué le tengo que hacer caso? Porque usted está en este punto que yo le estoy diciendo que usted está y tiene que tomar una acción, porque si no toma una acción, va a quedar mal. ¿Ok? El acto 2 es la aventura o el proceso. ¿Ok? Una vez que tomo acción, ¿cómo se ve ese proceso de tomar acción? ¿Qué pasa en ese proceso de tomar acción? Y el acto 3 es, después de tomar acción, ¿qué ganamos? ¿Cuál es el final feliz? ¿Verdad? Si el mundo actual no era bueno, ¿cuál es el mundo final que sí es bueno? Después de irnos en esa aventura o en ese proceso. Y este es excelente para hablar de su misión, como en ese acto de historia. Es excelente, ¿verdad? Esta es mi misión porque el mundo es así y yo quiero que cambie de esta manera y al final va a ser así de épico. O la misión de mi vida. Mi vida antes era así y después va a ser así. El futuro de la industria. Si ven la estructura, queda perfecto para hablar del futuro de la industria, ¿verdad? La industria actualmente está acá, van a pasar estos procesos y la industria va a terminar acá. Puede ser que para el futuro de la industria el final no sea feliz, ¿verdad? Y todo bien. Nada más tiene que haber un final. El trabajo épico que hayan hecho es igual. El cliente tenía estos problemas, estaba en un mundo que no tenía, que no iba a salir bien y tenía que tomar acción por estas razones. Tomamos estas acciones y al final el cliente vendió 350,000% más de lo que había vendido antes, ¿verdad? Entonces, esa sirve perfecto para esa. Ejemplo, Jimena Salazar quería trabajar en un área en la que no había estudiado. Estaba tan infeliz con su trabajo actual, pero no sabía qué hacer. Acto 1, mundo actual, no está feliz, tiene que tomar una acción. Acto 2, Jimé sabía que necesitaba generar confianza y demostrar su valor para empresas nuevas. Usando el almuerzo nerdo de Épico Academia, Jimena comenzó a investigar su industria, desarrolló ideas únicas, documentó algunos trabajos pro bono que hizo y escribió 5 piezas de contenido usando los frameworks. Acto 3, Jimé hizo 3 procesos de contratación y consiguió un trabajo en la industria de sus sueños, ascendió a manager nivel 16 en un año y llamó a su primer hijo Épico Salazar. Entonces, esta es un entonces, ese lo pueden expandir un poquito, ¿no? Pero listo, ahí está el contenido. Yo ya confío en que Juan, usando sus almuerzos nerdos, ha logrado este valor antes, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo del acto del framework de 3 actos. Una vez que escribí mi contenido y lo escriben usando esos actos y usando el desarrollo de las ideas que van a hacer, ¿cómo hago para que lo vean? Ok, ya lo escribí, está ahí sentado en un Google Doc o en un Notion en mi computadora. ¿Cómo hago para que lo vean? Bueno, obviamente incluirlo en la aplicación y pueden ser links, ahora todo es cliqueable, ¿verdad? Incluyen los links en su aplicación. Hey, por cierto, he escrito estas cosas, papá, en el último cuarto del CV, no lo van a poner arriba tal vez de su última experiencia laboral, o tal vez, digamos, yo tal vez me arriesgaría a ponerlo arriba. Ustedes deciden, pero que vaya incluido en la cosa que el reclutador va a ver.
También sirve perfecto para usarlo en cover letters. Si tienen que aplicar a un trabajo que exige un cover letter, la mayoría de gente escribe un cover letter que es, hola, sí, soy ingeniero industrial y me encantaría aplicar para este puesto, soy súper comprometido y dedicado. No, escriba, pongan una de esas piezas de contenido que sea su cover letter. La cambian un poquito, ¿verdad? Pero me encantaría trabajar aquí porque el futuro de la industria va para allá y yo tengo estas ideas. ¿Sí? Website, deberían de tener un website. No hay ninguna excusa en el planeta Tierra para que todas las personas desde los 10 años no tengan un website. Es su carta de presentación. Ya nadie usa tarjetas de presentación. Su Instagram, además, lo que está es lleno de fotos de perros y de la comida que se comieron la semana pasada. No sirve. Tienen que tener un website. Sí, o sea, obviamente poner el LinkedIn también y todo eso, épico. Pero su website no puede ser solo ser LinkedIn, porque si yo no estoy activamente buscando en LinkedIn, no me va a salir, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un website donde existan estos posteos. Diga, Lucas es un experto en finanzas personales o finanzas corporativas. Y estas son las 5 ideas que tiene Lucas acerca de su carajada, ¿verdad? Si hacen un website básico que no tiene funcionalidad de blog, no importa. Lo suben a Medium o alguna plataforma gratis y linkean desde su website a ese contenido. En ese website también hay información de contacto, etcétera. La próxima semana, no sé si la próxima semana o dentro de 15 días, voy a hacer un almuerzo nerdo justamente para enseñarles cómo hacer un website básico y de bajo costo. Estas 5 piezas de contenido no tiene que ser un artículo necesariamente. A mí me encanta, sí, escríbanlo, porque en el acto de escribirlo van a poder procesar mejor esas ideas. Escríbanlo. Pero también eso se puede convertir en un podcast de 5 minutos, no tiene que ser un podcast de 1 hora, ¿verdad? Y puede ser hablar acerca de los 5 temas. Entonces tienen 5 episodios de podcast que están en Spotify y le pueden mandar a la gente súper fácil también. Puede ser un video de YouTube o TikToks o no sé, ¿verdad? Puede ser pueden comenzar un newsletter con estas ideas de la industria. Entonces ya las ideas de Lucas acerca de finanzas. Épico. Y esas ideas me llegan una vez por mes, no tiene que ser semanal. Me llegan una vez al mes. Fabuloso. Ojo que todo esto que estoy diciendo sirve para también promociones internas, ¿verdad? No tiene que ser reclutamiento externo, que quiero entrar a una empresa nueva, sino que sirve para procesos internos. Una idea que yo quiero que alguien haga, cuando alguien me dé pelota, yo les ayudo. Quiero que alguien tenga un newsletter interno. Quiero que alguien que trabaje en mercadeo haga un newsletter que le llegue a sus líderes y a sus jefes, una vez al mes. Si alguien lo quiere hacer, yo le ayudo de gratis. Redes sociales, obviamente. Y hustle. Hustle es trabajo de calle. Ir a los grupos de Facebook y compartir los links de los artículos o los podcasts, ¿verdad? Ponerlo en redes sociales, promocionarlo, básicamente en lugares, ¿verdad? Hey, me pareció que escribí algo súper interesante del futuro del puesto de ingeniería mecatrónica en Costa Rica y me pareció que te puede interesar. Aquí está el link. ¿Ok? Tienen que compartirlo. Si la gente no lo ve, no sirve de nada el contenido. ¿Ok? La gente tiene que verlo. Entonces, les dejo esta tarea. Esta va a ser su tarea después de esta clase. Hagan una lista de todas las cosas de las que podrían hablar que demuestren su conocimiento de la industria o puesto. Temas, ¿verdad? Ya sea del último curso que llevaron o tal vez se leyeron un libro épico sobre eso, sobre su industria, o tal vez dieron un webinar, o tal vez todas estas cositas que estamos haciendo que no creemos que generan valor, tenemos que ponerlos a generar valor, si no, ¿para qué vio el webinar de 1 hora? ¿Verdad? O digamos, hasta si su jefe lo obligó a ver el webinar, porque su jefe obligó a todo el departamento a ver ese webinar. No, tal vez no los obligó, pero se lo sugirió fuertemente. Nadie va a agarrar ese contenido y hacer contenido. Se los prometo que nadie lo va a hacer. O sea, eso es una promesa. Les pago $1,000,000. Entonces, si de 35 personas que vieron el webinar, ustedes pues hacen una pieza de contenido acerca de lo que vieron en ese webinar, inmediatamente usted destacó. Ni siquiera porque el contenido fuera perfecto, sino porque nadie más ni siquiera lo hizo. ¿Ok? Esas son, cuando yo hablo de hacer trampa de la buena, ¿verdad? Trampa pero buena, que lo digo mucho, eso es. Es trampa porque nadie lo hace, pero es completamente legal, ¿verdad?
Entonces, háganlo, enséñenselo a su jefe o pónganlo en su website. Busquen ejemplos para todo, ya sea ejemplos de su propia vida, si están hablando de su misión, cuál es el ejemplo, si están hablando de una idea única de la industria, cuál es el ejemplo, la historia que va con eso, empresa A hizo A, B y C, o nosotros, esta misma empresa en el 2016 hizo este proyecto, ¿cuál es la historia? Piensen en ideas únicas. Y de nuevo, cuando digo de ideas únicas, no quiero decir que nadie más las haya pensado, sino que hayan pasado por el filtro único que son ustedes como seres humanos. ¿Verdad? ¿Cuál fue mi punto de vista acerca de esto? O veo que hay muchas mujeres conectadas. ¿Cómo esto es diferente desde el punto de vista de una mujer? O yo no fui a la universidad, entonces la estoy explorando desde ese punto de vista. Y eso fue algo que me diferenció a mí mucho al principio. Yo no había estudiado esto en una universidad, ¿verdad? Entonces era un punto de vista desde una persona que está aprendiéndolo. Escriba artículos de 500 a 750 palabras. Eso les puede ayudar. Si reciben mis correos de los lunes, un correo de los lunes es entre 750 y 1000 palabras. Eso es lo que tienen que escribir, no es mucho, ¿verdad? Son unos cuantos párrafos. Si sale de menos de 500, tampoco es el fin del mundo, no se preocupen, ¿verdad? Y si quieren irse de nerdos y escribir un mega ensayo de un tema, muy bien, primero escriba el artículo de 500 palabras, déjelo ahí listo. Y después haga su ensayo al que le tienen que poner tabla de contenidos y todo, ¿verdad? O sea, todo bien. También eso es valioso. Ah, qué chiva, es súper nerda en este tema. Épico. Enséñeselo a toda la gente relevante que pueda, a su jefe, a su manager, personas de la industria que no están en su empresa, gente que tiene puestos similares. Entonces, si usted tiene un amigo que está trabajando en mercadeo en una empresa y usted quiere un puesto en mercadeo, enséñele a su amigo, aunque usted no esté aplicando en esa empresa, enséñele a su amigo esa vara. Perdón, esa vara, que pachuco yo. Para los que no son en Costa Rica, esa es una palabra muy coloquial, no es mala, pero es muy coloquial. Enséñenle a su amigo esa pieza de contenido, ese objeto. Y entonces su amigo les va a dar feedback, sobre todo les va a dar un montón de feedback. Uy, mira, qué interesante, pero yo lo pensé de esta otra manera. O aquí tuve, ¿verdad? Y eso les genera mejor contenido. Léalos antes de las entrevistas. Siempre que vayan a una entrevista, a una reunión con su cliente, agarren esas 5 piezas de contenido y las leen. Porque ese es su calentamiento, ¿verdad? Eso es ir al gimnasio antes del partido. Entonces se agarran y lo leen y tienen frescas las ideas. Incluso si quieren nerdear, agarran y los leen y después hacen bullet points para ir a la entrevista. Debería tocar estos 7 puntos para esta empresa específica. Para otra empresa quiero tocar otros puntos. Entonces se preparan, pero ya tienen la materia prima para prepararse ahí. No tienen que sentarse a ver el techo y prepararse desde cero. ¿Ok? Y úselos. Nada más úsenlos mucho. Pásenselos a todo el mundo. Cámbienlos, mejórenlos. ¿Verdad? Escriban más, escriban menos. Compártalos aquí, compártalos allá. Úsenlos. El punto de hacer este trabajo, que va a ser difícil, es que lo podamos usar, es que sea funcional. ¿Sí? Épico. Fabuloso. 12:51. Tenemos 9 minutos para preguntas. Decía Lorena Madrid, el problema es que ahora tampoco dan referencias en los trabajos anteriores por confidencialidad. En serio, a mí nunca me ha pasado, pero me imagino que debe pasar. Dice Dani que sí, que no dan referencias. Entonces, si ni siquiera dan referencias, por lo menos escribir estas varas, perdón, estas piezas de contenido, estos objetos, escribir estos artículos y que sirvan como un sustituto a esas referencias. Dice Dani, yo hice keynotes de cada conferencista que atendió una semana de charlas. ¿Cuánta gente más hizo eso en su departamento, Dani? Nadie más. 0 personas. Entonces, adivinen que cuando quieren promover a alguien a un puesto superior, ¿en quién van a pensar? En Dani, ¿verdad? Sobre todo si se las compartió a la gente, ¿verdad? Y a sus jefes y así, ¿verdad? Entonces, esas cosas ayudan. ¿Qué preguntas me tienen antes de que nos vayamos a almorzar? Ninguna. Cuando no me hacen preguntas ya saben, o quedó hiper claro y soy un genio, o no entendieron un carajo y soy lo peor. ¿Ves? Dice Ariana, que trabaja en HR. Si me toca reclutar, me tengo que poner en modo detective para buscar buenas referencias y buenos insights. Entonces, imagínense que ustedes les pueden ahorrar a Ariana
la mitad de ese trabajo detective, porque no es que Ariana, solo porque le pasamos unos artículos, va a confiar ciegamente en nosotros, ¿verdad? También va a hacer su propio research, pero se lo estamos haciendo más fácil. Inmediatamente, ya, solo por psicología humana, estamos top of mind de Ariana, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es súper valioso. ¿Qué preguntas me tienen? Juan, ¿puedo hacértela por acá si no tengo que escribir tanto? Dale, dale, sí, perfecto. Bueno, primero que gracias, estuvo muy bueno la sesión. Eh, a ver, mi pregunta va un poco destinada a lo que son el tema casos de estudio. Yo trabajo, o sea, dentro de lo que son mis casos de estudios, la gran mayoría por ser procesos largoplacistas en en un proceso de recién iniciados, ¿no? Y son varios los recién iniciados. Entonces, ¿cómo le mostrarías a la gente esos pequeños primeros pasos o cuál sería para vos una buena estrategia para entender que todavía no se logró el objetivo final, pero que están dentro de ese proceso? Sí, increíble. O sea, eso puede pasar, ¿verdad? El proyecto es a 1 año, o a 2, o a 3, o a 5. El Lucas es, no sé, a 20 o así. O sea, es un montón de años, ¿verdad? Sí. Entonces, no me voy a esperar 20 años para escribir el caso de estudio, pero hay mucha información valiosa de las primeras fases, ¿verdad? Sobre todo, ¿cuál era el problema inicial? ¿Cuáles eran las características del inicio? ¿Cómo decidí cuál iba a ser la fase 1? ¿O qué ha pasado en la fase 1? ¿A dónde estamos? ¿Cómo tengo que corregir rumbo a fase 2 según los resultados de fase 1? Entonces, un proyecto de X longitud se puede dividir en mini proyectitos, ¿verdad? Porque yo puedo hablar de lo que aprendí con un día de haber hecho este proyecto. Sí, y dejar muy claro que el proyecto no ha terminado. Incluso el título lo podría decir, ¿verdad? Fase 1. ¿Verdad? Caso de estudio de proyecto secreto Alfa Tauri, fase 1, ¿verdad? No ha terminado, work in progress o, ¿verdad? Lo que sea. Perfecto, muchísimas gracias. Súper. Dice Wendy, es mi primer almuerzo nerdo, me encantó, qué dicha, para eso estamos. Voy a implementarlo en la creación de contenido. Escribo y no logro aterrizar. Por eso les dije al puro principio, esto no es fácil, pero ya tienen esos frameworks. Solo escriba. Vea, lo que tienen que hacer es agarrar cualquiera de estos dos frameworks, ¿verdad? Y para cada sección del framework, escriben un bullet, si lo ve, así, justo como está aquí. Esto es un bullet, hay bullet para el hook, el bullet de la tesis, el bullet de la antítesis y el bullet de la síntesis. Eso lo hacen primero, solo los 4 bullets. Y después entran a rellenarlo para poder hacer las transiciones. Pero al principio solo los bullets. Lo que pasa es que nosotros pensamos en escribir de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ir completando el proyecto. Entonces comenzamos. Hola, papá, la introducción. Ay, ¿qué sigue? No sé cómo pasar a la próxima parte. ¿Cuál debería? O nos extendimos demasiado en la primera parte y ya se hizo un desastre, ¿verdad? Nunca aterrizo, como dice Wendy. Entonces, si hacen los bullets primero, ya tienen cada párrafo aterrizado. Ahora es nada más llenar el espacio entre el bullet 1 y el bullet 2. Es el mejor truco para escribir. Siempre el outline primero. Les estoy regalando toda esta, ¿verdad? Inteligencia adquirido en 11 años, que es para ustedes. Primero el outline. ¿Cuál es el hook? ¿Cuál es el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4? Conclusión. Y después nada más relleno los espacios. Y otro secreto que no es de esta clase, pero ya llegué hasta aquí. Entonces, ¿por qué no se los doy? Cuando hacen el outline, hay 2 o 3 caminos. Cuando hacen el outline, ¿verdad? Después, cada uno de esos bullets es una imagen de un carrusel de Instagram. Así como está. Entonces, imagínense un carrusel que la primera imagen dice, la impaciencia mata las ventas B2B, ponen una foto de un mato impaciente y todo triste, ¿verdad? Le hacen swipe al carrusel, el cliente dicta, le hacen swipe al carrusel, ya tienen otra pieza de contenido mágicamente, solo porque hicieron el outline. ¿Sí? Otros mega secreto de creación de contenido. No le digan a nadie que les dije esto. Juan, Sí. ¿hasta cuánto
dolor se puede usar en un hook, ¿no? Porque yo pienso todo el tiempo hasta dónde puedo llegar a pinchar a alguien para que ese hook cause el dolor que tiene que causar, y a veces me arrepiento y digo, no puedo decir esto. Sí, sí, es una buena pregunta. El hook debería de generar interés, ¿verdad? Y de ahí nace todo el tema de clickbait, ¿verdad? Que nació como en pongo cosas absurdas solo para que la gente clique, para que me quede registrado la visita, pero después el contenido no tenía nada que ver con eso. Entonces, la regla número 1 es, si no estás mintiendo en el hook, adelante, ¿verdad? Si el contenido va a respaldar el hook, épico. Y después hay otros temas que son un poco más de sensibilidad personal y de la audiencia y qué tanto estás dispuesto a jugar con eso, ¿verdad? Y a mí mi contenido es lo más PG-13, ¿verdad? Lo más tranquilo del mundo, pero a mí a veces, hasta a mí a veces me pasa, ¿verdad? Que es, por ejemplo, una de estas piezas de contenido es, nunca se arrepienta por no hacer lo que le tocaba ese día, porque los días que sí puede hacer lo haga el doble o algo así, ¿verdad? Entonces yo siempre pienso, hay gente que va a decir, no, usted no debería hacer, no importa si no hace nada, no tiene que reponerlo después. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo por cómo expresaste algo. Mientras vaya con tus valores y principios, yo digo, mandalo. Si hay gente que de repente te da feedback sobre ese hook y te dice, mira, no me gustó esta palabra que usaste, o el amarillismo, o lo que sea, puedes absorber ese feedback y decir, ok, para mi audiencia fue un poco mucho. Entonces me voy a retractar un poquito. Pero la única manera es a ponerlo allá afuera y ver qué pasa. El hook también ayuda para jalar a la gente correcta. ¿Ok? Entonces, si es para mercadólogos, puedes usar hasta palabras que solo mercadólogos entiendan. Esto no tiene que ver con lo picante del hook, sino con cómo está escrito. Entonces, si yo hablo de CRM o de SEO o de no sé qué, tal vez solo los mercadólogos lo van a entender, entonces lo va a jalar y de una vez muestra confianza. Este es contenido para mí, este es uno de los míos, ¿verdad? Entonces, el hook puede usarse para todas esas cosas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Feliz de contestarles. Ok, vamos a almorzar. Épico. Que tengan un fin de semana increíble. Gracias, que tengan un viernes fabuloso. Chao.